La exposición Pequeñas y Grandes Canciones de Nelson Plaza inaugura el correlato 2025 de la Sala Temporal del Museo Universitario del Grabado, cuyo marco va a ser matrices de enseñanza. Desde ese enmarque nos parece relevante el inicio de este ciclo con Nelson Plaza, en atención que su desarrollo artístico y su obra nos permite hacer un seguimiento de la arqueología de la enseñanza del grabado en Chile. Nelson Plaza se formó en la Universidad de Chile y es precisamente en la Universidad de Chile y específicamente en la Escuela de Artes Aplicadas en 1931 donde a través de la enseñanza de Marco Aurelio Bontá se empieza a desarrollar la disciplina, la práctica del grabado como parte del currículum de formación de un artista. Desde esa perspectiva, me parece relevante esta exposición que tendría precisamente ese carácter matricial, que recupera una institución que es clave en la enseñanza del grabado y además en la memoria de nuestro museo señalar que Carlos Hermosilla precisamente se forma en la Escuela de Artes Aplicadas junto a Marco Aurelio Bontá y va a dar continuidad e iniciar la enseñanza del grabado en Valparaíso, destacando ese aspecto que en otras ocasiones hemos mencionado, que la práctica del grabado tiene la particularidad que es descentralizada. No solamente ocurre como en otras prácticas artísticas como la pintura, la escultura, que se centraliza en Santiago. A diferencia, el grabado es descentralizado. Hay diferentes matrices como Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Temuco, entre otras. Mi nombre es Nelson Plaza, soy artista visual, grabador, nací en La Serena, estudié en la Universidad de Chile, donde ahora soy académico, profesor de gráfica, grabado y color. Bueno, a mí me interesó estudiar arte desde el colegio. Creo que por mirar libros y revistas. Ese fue como mi primer acercamiento. Yo no provengo de una familia en que hayan artistas o que haya alguna tradición respecto del arte, sino que lo fui descubriendo a través de mis ganas de dibujar, a través de mi gusto por leer. Y entré a estudiar arte a la Universidad de Chile, a la Facultad de Artes, el año 1992. Ahí estuve hasta el año 1996. Me metí al mundo del grabado casi de casualidad. Yo el primer día de mi taller de especialidad, que yo había escogido pintura, llegué tarde a clase. Y estaba llena la sala. El profesor me mandó a buscar un atril al otro lado de la escuela y yo pasé por afuera del taller de grabado, y en el taller de grabado habían 3 personas y el profesor. El profesor era Rafael Munita. Entré, le pregunté si podía quedarme ahí porque encontré que había harto espacio, básicamente, y me dijo que sí. Y ahí me quedé para siempre, sin saber lo que era grabado, sin haber entrado nunca antes a ese taller. Y desde ese día llevo más de 20 años haciendo grabado. Como todo el mundo, yo fui descubriendo el grabado muy de a poquito.
Me acuerdo que ese año había una exposición en el Museo de Bellas Artes en Santiago, en el que había una impresión de Rufino Tamayo que decía grabado en piedra. Y yo veía esta cosa en la pared que era un papel impreso. Yo decía, ¿cómo esto? ¿Dónde está la piedra? Y claro, era una litografía. Después me fui enterando que eso era la manera de denominar desde dónde venía esta imagen. Y eso me fue enamorando, ese misterio que hay detrás del grabado. Y mi trayectoria ha seguido siempre ligada al mundo del grabado, de los talleres de grabado y a la impresión profesional. Una vez saliendo de la escuela, inmediatamente empecé a trabajar con Francisco Copelo como su ayudante impresor. Luego me fui a trabajar al Museo de la Solidaridad Salvador Allende como impresor también. En algún minuto fui jefe de taller de ese espacio y luego abrí mi propio taller de impresiones colaborativas. Entonces me ha tocado también trabajar desde el grabado con muchos artistas imprimiendo su obra. Y eso creo que me ha dado como la posibilidad de vivir el mundo del grabado desde muchos ángulos, desde muchas partes y conocer a mucha gente. Creo que lo más bonito de mi trayectoria es que siendo artista, que es uno piensa podría ser una actividad solitaria, yo he podido relacionarme con mucha gente, muchos artistas. El corpus de obra seleccionado para esta exposición de Nelson Plaza, Pequeñas y Grandes Canciones, el título es una indicación de lectura en el sentido que se ha seleccionado un corpus de obra que da cuenta de la trayectoria, de las técnicas, las temáticas que ha desarrollado Nelson Plaza. En ese sentido, la muestra, podríamos decir, es una pequeña enciclopedia de su obra. Y lo interesante es desde una perspectiva de un análisis formal, cómo en su desarrollo de obra se superponen tradiciones del grabado. Él trabaja con litografía, aguafuerte, serigrafía, buril, y lo interesante es cómo esas técnicas que tienen una tradición son resignificadas contemporáneamente. Perfectamente podemos encontrar el guiño al pop art, a la cita en la historia del arte y dentro de lo que es la tradición de la estampa, del grabado, lo que tiene que ver con las impresiones de la literatura de viaje. Entonces, el modo como uno debería mirar y leer la obra de Nelson Plaza es a modo de capas de lectura. A eso es lo que me refiero, que en su sistema de composición, en la superficie, cómo va superponiendo diferentes referentes, diferentes iconografías, y eso le da un carácter sumamente contemporáneo. Por lo mismo, el espectador en su recorrido va a poder apreciar la tradición en el sentido de la clásica estampa en blanco y negro, pero a medida que avanza en su recorrido es muy pregnante el uso del color. También eso que podríamos llamar una tensión entre la figuración y la abstracción. En resumen, al remirar la exposición de Nelson Plaza, nos encontramos con
los elementos que caracterizan su obra, una especie de bestiario, el uso de la figura del modelo, la cita, pero también elementos que son característicos de la iconografía, como decía anteriormente, de la literatura de viaje, escenarios que tienen que ver con elementos de flora, de fauna, que actúan como telón de fondo. Este grabado se llama Fire, fuego en castellano, y es una aguafuerte de gran formato en la que los colores que aparecen están puestos con serigrafía. La idea de la aplicación de esos colores en esa técnica es que se fundan con la técnica del aguafuerte. Hay líneas y hay manchitas que están hechas con la técnica del lápiz también, y los colores de la serigrafía están puestos transparentes para que de alguna manera se fundan con esa técnica calcográfica. El tema de la obra trata del conflicto que hubo en Chile en octubre del año 2019. En esta zona del grabado aparece una alegoría a todo lo que sucedió en esa época. Aparecen las tesis, aparecen las barricadas, aparece una serie de disturbios, pero combinado con cosas que yo siempre rescato de la historia del arte. La construcción de las pirámides, la construcción de las esfinges, por eso aparece esta gran esfinge ahí, porque es un comentario también a cómo los grabados acompañan de alguna manera la historia del arte, cómo uno puede conocer la historia del arte a través de los grabados, en tanto son instancias que cuentan historias. En este caso, yo voy mezclando esas historias con lo que me pasa a mí. Por ejemplo, aquí aparece mi perrita, se llama Chichi, y está puesta en esta esquinita del cuadro para dar la sensación de espacio, para dar la sensación de un gran primer plano acá y luego una cosa que ocurre atrás, lo que le da una sensación, creo, de monumentalidad a la imagen. Es un grabado complejo, es complejo de hacer, es un grabado complejo de leer porque tiene muchas cosas que suceden en este sector. A mi modo de ver resume un poco lo que yo hago en toda mi obra como grabador. La primera parte está hecha con grabado al aguafuerte. Esto es una gran placa de cobre que se cubre con un barniz y se dibuja, después se sumerge en ácido para generar las incisiones donde va la tinta. En este caso ese trabajo es bien complicado porque hay que tener una gran cubeta de ácido donde meter esta gran plancha de cobre y se fue dibujando por partes. Uno va descubriendo ciertas texturas y ciertas cosas que yo fui haciendo en distintas etapas. Están los típicos achurados que yo rescato de la obra de Rembrandt, por ejemplo, pero hay trabajos con ruleta, acá hay ciertas aplicaciones de ácido con pincel para generar estas formas como de humo que están hechas con una técnica que se llama Lavis o Speedbite. Y como les digo, después los colores están puestos con serigrafía. La serigrafía es esta técnica que permite imprimir colores planos sobre una imagen y a mí siempre me ha gustado cómo eso se puede mezclar con otra técnica y el espectador siempre queda un poco sorprendido de cómo se hizo. Creo que una de las cosas más bonitas del grabado es ese misterio de cómo está hecho. Es lo que a mí me atrajo de alguna manera al mundo del grabado, a hacer grabado y
y es lo que de alguna manera también trato de plasmar en las cosas que hago. El amarillo es porque la obra se llama Fuego y no quise representar el fuego como una cosa muy real, sino que acercarme a él desde lo gráfico. Entonces, también todos los colores que están puestos acá son colores planos. Y los otros colores, los que arman el cielo y los que arman esta estructura acá, son colores muy transparentes, un poco para que lo que realmente pese en la obra sea la línea. Yo suelo construir mis imágenes con composiciones triangulares. Entonces uno puede descubrir ciertos triángulos en el lugar, y para compensar eso puse este amarillo en mi perrito, para que no toda la atención se centrara en esta parte que es importante en el grabado, sino que también invitar al espectador a mirar este otro sector. Cuando uno arma obras que son tan grandes, tiene que jugar con eso, con cómo viaja la mirada dentro de una obra. Cuando uno hace un grabado más pequeño, todo está en la primera mirada. En este caso, hay una invitación a recorrerlo, y los colores también están puestos de alguna manera para generar ese recorrido. Nos encontramos en el sector donde hay un tríptico de Nelson Plaza que tiene como cita la lección de anatomía, obra de Rembrandt a propósito del doctor Nicolas Paul. ¿Qué es lo interesante que tiene este tríptico? Uno, el uso, la retórica de la cita en la historia del arte, y que es un procedimiento que se ha tornado característico del arte contemporáneo. Inclusive es interesante, frente a la obra que estoy, tiene como título Procedimiento. Ese es un segundo elemento a explicitar, característico también del arte contemporáneo, en que es una obra meta-reflexiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una obra, como dije anteriormente, en la cual hay cita, pero también va a ser reiterada el concepto, la expresión proceso, es decir, entender la obra como en su acto de realización, cuáles son los elementos que están presentes, en este caso, por ejemplo, que es un aguatinta y agua fuerte. ¿Qué tiene de característico, entre otras cosas, esta técnica? Que permite resaltar, y a propósito de lo que mencionábamos anteriormente de Rembrandt, el tema de la luz y la sombra. Eso también, desde el punto de vista de los procedimientos, lo que tiene que ver respecto de su composición con la relación de la figura y el fondo. Lo que momentos atrás señalaba yo es en ese sentido que la obra de Nelson Plaza se debe mirar, leer como estratificación, como capas de lectura. Y, por cierto, en la retina del espectador queda ese dato, pero también el uso de la cita al artista, en este caso a Nelson Plaza, le permite realizar otras resignificaciones, contextualizaciones de elementos que va introduciendo, como puntualmente sería toda la problematización respecto de la figura de él, la modelo.
es en ese sentido lo de procedimientos, cómo se evidencian esos elementos característicos de la producción del arte contemporáneo. De modo que este tríptico me parece un buen resumen de sus técnicas, de sus procedimientos, de los recursos, de la poética finalmente de su obra. Bueno, partir diciendo que esta exposición de alguna manera representa gran parte de mi trayectoria como grabador. Por eso se llama Pequeñas y Grandes Canciones, haciendo un guiño a esos álbumes de música de grandes éxitos o esas recopilaciones. Hay grabados del año 2000, hay grabados del año 2024 o 2025. Entonces es un gran espacio de tiempo de mi persona siendo grabado. Creo que es muy representativa de mi obra y por eso me pareció importante que toda la exposición quede como una donación para el fondo de obras del museo. De alguna manera la obra de uno también es viva, entonces yo espero seguir haciendo grabados y seguir complementando esa donación con otras cosas que vaya produciendo de aquí en adelante. Que exista un museo especialmente dedicado a la obra gráfica, al grabado en particular, y que sea único en Latinoamérica, a mí me parece muy, muy importante. Los grabadores somos gente que generalmente estamos en espacios colectivos y creo que este museo de alguna manera genera también ese espíritu. Conversaba yo con Alberto Madrid de que este es un museo que se arma de la conjunción de muchas historias que se entrelazan. Lo que pasó con el grabado en Valparaíso, lo que pasó con el grabado en Concepción, lo que pasó con el grabado en Santiago, en el norte, y todo confluye acá. Entonces, para mí, estar en este espacio, primero que uno se siente como en casa, y después es un honor. Es un honor que hayan considerado mi nombre para estar en la colección permanente, con un grabado en el muro, sobre todo en el que está representada la enseñanza del grabado en Chile. Yo me siento parte de ese espacio. Y por otro lado, que estas obras que forman parte de esta exposición temporal queden en la colección, en el fondo de grabado de la universidad, porque también creo que esa es otra parte súper importante de este museo, que es parte de la Universidad de Playa Ancha. Entonces es un acervo también muy, muy importante y que va a servir a las futuras generaciones, a la gente que estudia grabado y a la gente que va a seguir alimentándose de lo que ocurre en este espacio. Bueno, yo invito a toda la gente a que venga a vivir la experiencia de conocer la historia del grabado en Chile, a visitar esta casona que es muy hermosa y a ver esta exposición temporal. De alguna manera la exposición también conversa con los grabados que hay en las otras salas. Hay técnicas que se pueden comparar con otros grabados que están en algunas otras salas que vienen de otras épocas, porque eso también es bonito del grabado. El grabado ha mantenido el oficio, entonces uno puede hacer un grabado hoy tal cual como se hacía en los años 50, en los años 40, tal cual como lo hacía Rembrandt. Yo sigo ocupando la misma receta de barniz que ocupaban los grandes maestros como Rembrandt. Entonces me parece súper interesante que vengan, conozcan este espacio
Y si no pueden ver esta exposición en in situ, va a estar en estos registros que se están haciendo, que también me parece súper importante que queden para una posteridad. La exposición de Nelson Plaza da inicio al ciclo Matrices de Enseñanzas. El espectador, cuando recorra su muestra, podrá encontrarse con todo lo que es la tradición y la contemporaneidad de la práctica del grabado. Desde otra perspectiva, también en el entendido que un museo también se puede entender como un espacio de enseñanza, de conocimiento, nos permite desde una mirada revisionista actualizar el desarrollo de la práctica del grabado. Precisamente en la colección permanente del museo, en el gabinete del segundo piso se encuentra una de sus obras que es del año 2023, lo que nos da cuenta de la contemporaneidad, de la actualidad, y desde esa perspectiva también en estas investigaciones que hemos realizado, publicaciones, ediciones sobre el grabado, se ha ido evidenciando algo que tradicionalmente se consideró como una historia menor, es parte de una historia mayor, como en algún momento hemos conversado, analizado con Justo Pastor Mellado. En ese sentido, como museo, como espacio de conocimiento, avanzamos en ese proceso de revisión y actualización, y esta exposición precisamente nos permite un muy buen resumen de la historia del grabado chileno.